En un mundo donde todos siguen ciegamente la verdad, recuerda que nada es verdad. Todo está permitido. Así que, bienvenidos. Somos extrasensoriales. ¿Qué tal? Buenas noches, extrasensoriales. Quisiera yo darle la bienvenida a este nuevo episodio titulado El Mahabharata, pero sin antes yo darle también la bienvenida a nuestro investigador privado y mi gran amigo, el gran Jorge Jasso. Se ríe, este hombre se ríe porque le digo investigador privado, pero en realidad es un investigador privado porque trabaja para nosotros. Tengo lentes amarillos, güey, soy investigador privado. Es un investigador privado. Trabaja para nosotros, no, pero en realidad es muy buen investigador porque hay cosas que de verdad yo no encuentro en la red. Yo soy mucho de buscar en la red y todo lo demás que ustedes pueden estar viendo lo van a encontrar en los libros. Los fuentes oficiales. Fuentes oficiales, en los textos, y pues ahí donde van a encontrar toda la información si ustedes quieren corroborarlo, ¿verdad? Porque es parte de, digo, hay una discusión alrededor siempre de internet, pero el chiste de este programa ha sido ¿es cierto o no es cierto? ¿Lo que están hablando en internet es cierto o no? Exactamente. O sea, lo que vemos en los programas de televisión, ¿qué tanto es cierto, qué tanto no? Y ver con las fuentes oficiales, ¿verdad? Entonces hacemos esa parte, traemos el tema y les comentamos nuestras impresiones alrededor de lo oficial, ¿verdad? Tratando de ser lo más porque hasta sucede dignamente posible. Sucede en los textos, ¿no? Ya ves que lo escribe una persona en tal idioma y lo transcriben, pero omiten varias cosas y ya el texto se va haciendo más pequeño, no le dan lo que, ¿cómo se puede decir? No le dan significado que realmente tenía ahí. Exactamente. Bueno, de hecho, donde vemos ese tipo de casos más frecuentemente es en las traducciones de la Biblia. Exactamente. Porque hay chorrocientos mil versiones distintas. Comúnmente tenemos la Reina Valera 60, es lo más, entre los católicos, lo más común. Pero por ejemplo, en los cristianos ya manejan otras denominaciones. El cristianismo manejan otro tipo de Biblias adicionales para ver distintos tipos de interpretación que se les da, ¿verdad? Por ejemplo, está la Nueva Traducción Viviente, está Reina Valera del 95, 96, Okay. la nueva versión internacional, y así, ¿no? Hay una de la MacArthur que hasta comentarios trae, los Biblias Thompson, etc. Oye, con correlaciones. ¿Y cuál es la más apegada al por ejemplo, bueno, primero una pregunta. Uh-huh. ¿En qué idioma se escribe la Biblia? El idioma original. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento está redactado en hebreo. Ok. ¿Sí? Algunos de los libros de los profetas menores, que son los últimos libros los libros más chiquitos del Antiguo Testamento que están antes de llegar al Nuevo Evangelio, al Nuevo Testamento. Esos libros, algunos están escritos en arameo, pero la mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿sí? Y del Nuevo Testamento, la mayoría está escrito en latín. Si no es que todos, fíjate. O sea, ya viéndolo, ya ahorita pensándolo, yo creo que todos están escritos. Si acaso Hechos, creo que, y Tesalonicenses, creo que están escritos en griego. Ok. Si mal no me equivoco, corríjanme si me equivoco en los comentarios, pero sí, en el Nuevo Testamento ya hay algunos libros están en latín, otros están en griego, pero pues ese no es el tema es que dentro, como, bueno, nosotros que hemos visto en la universidad o en la prepa, etimologías griegas y latinas, ok, no sé si te tocó, pues vemos que de repente el significado de una palabra es distinto, sí, claro, al momento de traducirla, ¿verdad? Y muchas veces es lo que pasa con los textos. Y hay otro factor bien importante, que es la filología. La filología, digo, para la gente que no conozca el término. Que estudió pues en secundaria técnica 68. En el 45, como. No, está mi hijo. Secundaria técnica. Pues. Ya cambió. O aprendes una de dos.
o aprendes una carrera técnica o aprendes cómo sobrevivir en un penal, güey. O sea, Exactamente. sí. Porque el futuro presidiario y futuros ingenieros, güey. O sea, eso es la secundaria técnica, lo decimos nosotros por experiencia. Exactamente. Porque orgullosamente egresados de la técnica 68. Pero fíjate, bueno, ya ese es otro tema. Pero la filología es el ver en el contexto del tiempo de la época, cómo se trataba o el texto, cómo se tomaba el significado de las palabras o el significado de los términos en el contexto de la época, ¿verdad? Ok. Porque a lo mejor pudiera tener otro sentido del que en la actualidad se pudiera tener. Y ahí es donde empiezan las variantes de interpretación, ¿verdad? También se ve mucho en la aplicación del derecho, incluso. Okay. En el derecho, cualquier abogado me podrá decir que toda ley está sujeta a interpretación y cada quien le da el significado que le dé, ¿verdad? Hay leyes que lo especifican como tal, que son de aplicación estricta. Pero bueno, si es de aplicación estricta, entonces, pues con términos de las mismas leyes y de la misma constitución y otras leyes, pues cómo le van dando significado a lo que dice literalmente el texto de un artículo legal. Okay. Entonces se presta a diferentes tipos de interpretación que por lo general estos términos los termina estableciendo una corte, ¿verdad? Como la Suprema Corte de Justicia, los tribunales, los jueces, terminan dando ese valor mayor en la interpretación. Ahora, en textos religiosos, ¿quién lo vendría a hacer? Pues el sacerdocio, el obispado, los apóstoles terminan haciendo estos tratados y tesis al respecto para determinar el significado que se le da, ¿sí? Digo, volviendo un poquito al cristianismo, pues de hecho se da una reforma la época que es de donde nace la época del Renacimiento, con Martín Lutero. Hace 95 tesis, los cuelga ahorita de una iglesia en Alemania, y ahí comienza la reforma protestante y se hacen un chorro de denominaciones de cristianismo. Lo mismo pasa con otras religiones. Y en con todas las religiones en general. En la India, la lengua siempre ha sido la misma. No, de hecho, hay una transformación, sí, como todas las lenguas, yo creo que ha sucedido en el mundo, todas se han venido transformando, okay, con el paso del tiempo. Entonces, ahorita lo que conocemos nosotros como el idioma hindú es muy distinto a lo que era el sánscrito. El sánscrito es la lengua de origen, de donde surgen estos textos que enmarcan de cierta forma, más allá de la religión, la cultura de la India. Porque precisamente si vamos a hablar del Mahabharata, primero tenemos que explicar pues cómo es el contexto cultural de la India, ¿sí? Porque no es como tal que esta obra demarque una religión, porque el hinduismo es una religión muy, muy vasta, muy rica, que cada quien le da la interpretación que le quiere dar. Es una forma de vida más que una religión. Y es un sistema de creencias multifacético, ¿sí? Que no es a lo que estamos acostumbrados. ¿Y es estricta la religión hindú? Depende de la creencia que le dé cada quien. Porque pues, si le preguntas también a una persona como un monje que le reza específicamente a un dios, ¿sí? Vamos a suponer el shivaísmo. Es una corriente dentro del hinduismo donde se adora, se le da prioridad al dios Shiva, el dios de la destrucción. ¿Por qué? Digo, lo vamos a ir platicando a medida que vamos avanzando. Pero, por ejemplo, estos llevan una devoción, ¿sí? Conforme a los Vedas, conforme a lo que hay en la literatura religiosa alrededor del culto a Shiva.
Y eso es lo que va demarcando ese sistema, esa devoción, ¿verdad? Pero habrá fieles que a lo mejor no llevan la vida del monje, ¿sí? Okay. Del gurú. Llevan otra forma y van de otra forma. Entonces cada quien le va dando de forma individual la interpretación que le quiere dar a la religión. O sea, ¿por qué? Porque son como 2 millones de dioses, vato. O sea, sí, es lo que está viendo. Es algo, o sea, por eso vemos la riqueza de la cultura hinduista desde la parte religiosa, pues es muy vasta y realmente la gente, por no decirlo así, mucha gente, pues no, la mayoría de la gente no sigue un culto como tal. O sea, más bien es un contexto cultural que se asimila mucho por ejemplo, al catolicismo en Latinoamérica. Hay gente que no va a la iglesia, pero está bautizada. Hay gente que no practica, no lee la Biblia, mas sin embargo hace la comunión, la confirmación, la sacristía, toda los procedimientos porque pues, te vas a casar, te casas por la iglesia católica. Sin embargo, no sigues un régimen religioso estricto, ¿verdad? O de la forma ortodoxa. Y el Mahabharata viene sustituye en el hinduismo la Biblia que tenemos nosotros. No es que lo sustituye, es simplemente que porque sí existe allá la Biblia como tal, de aquí a allá. El país donde existe la mayor apertura religiosa en el mundo, yo creo que es la India. Okay. Porque hay budistas, hay cristianos, hay musulmanes y hay personas que siguen la creencia del hinduismo por sobre todas las otras religiones, ¿verdad? Pero te digo, da una apertura amplia para cualquier sistema de creencias. Ya. Entonces, es lo que muchas veces también es criticado, por ejemplo, con los cristianos de allá, que hay cristianos que van a la iglesia pero siguen yendo y teniendo culto a ciertas divinidades del hinduismo tradicional, por costumbre más que por otra cosa. Okay. Y cuando se les pregunta por qué, esa es la respuesta, porque oye, pues es que en qué afecta, o sea, no, pues bueno, es que hay un mandamiento por eso, pero o sea, se supone que Cristo ya murió por mis pecados, ese es el cristianismo, o sea, yo voy a seguir la cultura por mi familia, por la gente, o sea, porque estoy acostumbrado a hacerlo. Exacto. Sí, que estará bien, está mal, queda a interpretación de la otra persona, pero mientras la persona que lo está practicando queda con la conciencia tranquila, para el hinduista es perfecto. Ahora, lo más común que ve el hinduismo es esta comunión con un todo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, había personajes como Gandhi que creían que o sea, Dios es un todo universal, ¿sí? Y nosotros éramos parte de ese universo y por lo tanto nosotros también somos parte de Dios, ¿verdad? Y Jesucristo también lo llegó a decir de cierta forma, o sea, somos como un cuerpo que tiene distintas extremidades y cada quien somos extremidades, ¿verdad? De un solo cuerpo. Cosa curiosa porque también lo hemos visto, bueno, todavía no lo vemos comentar en el Kybalión, pero lo hemos visto con lo que hemos hablado de Hermes Trismegisto. El universo es mente y la mente es universo. Como nosotros poseemos mente, poseemos de cierta forma un universo. Entonces, de hecho pues que empiezan a conectar en el episodio pasado hablaba en la historia que nos contaste. Hablaba sobre que vivían dentro de Tiamat y que todos eran parte de ese universo, ¿no? Donde vivían todos. Y los dioses. Exactamente. Ajá. Y suena también similar a lo que ahorita comenta. Sí, porque, pues sí, hay un comienzo que no podemos explicar, que da origen a lo espiritual, ¿sí? En todas las religiones. Lo importante es que, pues bueno, no hay un origen lógico al final, ¿verdad? Nos quedamos con la misma pregunta que nos quedamos si lo vemos del lado de la ciencia. O sea, ¿qué creó la materia que hizo posible la expansión del universo?
lo que se conoce comúnmente como el Big Bang, o sea, ¿qué lo causó? Entonces, si lo vemos de esa forma, lo curioso es que desde tiempos antiguos se viera de esa forma sin la tecnología con la que tenemos hoy en día. O tal vez sí poseían esa tecnología, mas sin embargo que nosotros se haya perdido en el tiempo y nosotros lo descubriéramos después por nuestra cuenta es otra cosa. Exactamente. ¿Verdad? Sí, no, es que de tantas veces que se ha reseteado el planeta Tierra. Pues es difícil determinar, o sea, como Exactamente. un punto de partida de donde pueden analizar, ¿no? Pero bueno, señor, haciendo un preámbulo y metiéndolos un poco allá a cómo es el hinduismo, también haciéndole preguntas a Jaso de cómo podemos hacerle la similitud, cómo podemos ver las similitudes entre nuestras creencias en México, en Latinoamérica, y las creencias allá, que es un país asiático, ¿no? Sí, haz de cuenta, tiene de vecinos a Irán, que ahorita tiene problemas muy fuertes de geopolítica. Tiene también frontera con Afganistán, con Pakistán, bueno, en los Himalayas está una región que se conoce como el Tíbet, que en realidad pertenece a China, pero en parte también como es de los Himalayas, es también parte de la India y de la cultura de la India. Y tiene frontera con China, ¿sí? Por los Himalayas, y también Bengala o Bangladesh. Bueno, entonces, ¿China también practica el hinduismo? ¿O no se le puede llamar hinduismo como tal? No, porque en China es más común ver musulmanes, sí, del lado pegado de frontera con India. Hay musulmanes, sí, igual que porque Pakistán es musulmán, Afganistán es musulmán, Irán es musulmán, aunque son distintos tipos de musulmanes, si mal no me equivoco. Pero en China, en esa región, hay más musulmanes y sobre todo budistas, por decir, el 90% son budistas. Hay por ahí también cerca de la frontera, o más pegado al desierto de Gobi, está, que es un poquito más al norte, pero hay otra cultura ahí más nómada, similar a los mongoles de antes, que ellos también tienen su práctica, ¿verdad? Muy independiente del budismo o del islam. Bueno, yo, ¿por qué pregunto esto? Porque ahorita, avanzando en la historia del Mahabharata, uno de nuestros personajes principales van rumbo al Himalaya. Por eso mi pregunta es si también ellos ya al final absorbían algo del Mahabharata o del hinduismo. Lo curioso es precisamente la pregunta, en este caso, el por qué el Himalaya. ¿Por qué el Tíbet está en el Himalaya? O sea, ¿por qué el centro cultural más importante del budismo está ahí? Ya. ¿Por qué tanto afán por el Monte Everest? Sí, porque es la montaña más grande del mundo, pero que está dentro de la cordillera de los Himalayas. Pero, ¿por qué había tantos eventos espirituales en esa zona? Okay. ¿Porque es más elevado? ¿O porque era un punto estratégico? ¿O por qué? Okay. ¿Sí? La pregunta más importante que es ¿por qué? Y vamos a ver cómo se puede relacionar con lo que ya hemos visto, ¿verdad? Aquí lo importante que entender del hinduismo es que sí, toda la cultura se forja a través de los libros, ¿sí? De libros muy antiguos, escritos incluso en un idioma, un protoidioma del hindú contemporáneo. ¿Sí? Estos libros serían los Vedas, el Mahabharata, el Ramayana. Dentro del Mahabharata está un libro muy importante donde aparece algunas lecciones de Krishna, que se llama el Bhagavad Gita. Están también los Puranas, los Upanishads, el Dharma y distintas doctrinas independientes de cada culto a los dioses, porque incluso hay culto hasta demonios, por ejemplo, como el demonio Kali. O sea, es un dios
para algunos es un dios, para algunos otros es un demonio, pero hay incluso textos y un culto específico para un demonio. Kali es el que viene representado con una daga y tomando del cabello a una persona decapitada. Okay. Sí, ese es Kali. Aquí va a estar Kali ahorita. Ahí les va una historia. Porque es parte de donde nace el interés por mí y también por mi hermana, que le mando un saludo, por el tema espiritual y el tema religioso y este tipo de cosas. Porque mi hermana cuenta, sí, que antes dormíamos nosotros en una habitación cuando éramos niños, ¿no? Teníamos nuestros respectivos cuartos, pero dormíamos con mis papás. Dormíamos los 4 en la misma recámara. Entonces, en el cuarto el que se supone que era mi cuarto, lo dejábamos para guardar cosas. Y el cuarto de mi hermana siempre tuvo su cama, siempre tuvo sus cosas, pero no se dormía ahí porque se le aparecía una mujer, ¿sí?, con un vestido rojo, con una corona, con el cabello negro desalineado, con las uñas largas y rojas, y que le hacía con el dedo, o sea, ver, y que le veía la cara y que se reía y que se le quedaba viendo muy feo. Y lo más curioso es que le veía la piel azul. Ok. O sea, era lo más curioso. Pasa el tiempo, pasan los años. Ay, se puso la piel chiquita. Y cuando empezamos nosotros a ir a la iglesia cristiana, empezamos yendo a una iglesia cristiana pentecostés. Empieza a ir con una prima mía. Tiempo. ¿Tu familia siempre fue cristiana? Mi familia es polifacética. Ok. Sí. O sea, tengo un primo que es musulmán y tengo otro primo que es o sea, tengo primos que son ateos. Tengo familia que no creen precisamente en el Dios de arriba. O sea, multifacética, ¿verdad? Sí. En todo sentido. Pero sí, o sea. No, por eso pregunto, porque ya ves que como las pruebas que le pone Dios a Abraham. Ajá. Mientras más cerca estés de Dios, mientras más puro seas, pues les ponen más pruebas o ves más ese tipo de cosas. Por eso yo pregunto eso, que si a lo mejor ustedes estaban metidos ¿cómo se dice? En el catolicismo, a lo mejor en el cristianismo, y tuvieran que ver ese tipo de... Sí, mi hermana estuvo en una escuela católica también. Ok. Por ejemplo, mi papá es masón, güey, mi papá es maestro masón. Yo no. Yo nunca he ido. Pues fíjate que tu papá tiene un aura que es de sabiduría. Es muy extraño, sí. Bueno. Te acercas con tu papá y bueno, un saludo. A Ramón. Un saludo, sí. No, porque siempre, o sea, es raro. O sea, yo siento cosas, ¿no? Siente, yo creo que la mayoría de la gente siente cosas. Pero cuando platicas con don Ramón, es como si, no sé, cómo se lo explico. Tú llegas, hay un chorro de gente, hay mucha gente, y te acercas con don Ramón y se hace una burbuja. Y ya, o sea, a la chingada todo lo demás, te metes ahí a platicar con él y solamente es la voz de tu papá. Es muy extraño, o sea, es muy no, extraño. Y luego tiene tintes de líder político, y luego te empieza a decir que López Obrador. Te envuelve, te envuelve dentro de su plática y dentro de esa aura que tiene, y es muy, muy extraño. O sea, es de esa gente que puede cambiar de tu forma de pensar diciéndote algo. Sí. Y ponle que a lo mejor yo soy el más escéptico, pero por ejemplo mi hermana y mi mamá van a
siguen yendo a la iglesia cristiana, ¿verdad? Ujú. Digo, un saludo a la iglesia a donde va mi mamá. Chinga. No, se llama Epicentro la iglesia. Ok. Bueno, y pues se supone que yo también sigo siendo cristiano, pero pues yo lo trato de ver como que más parecido incluso a lo que viendo el hinduismo parece ser, ¿no? O sea, yo lo que quiero encontrar es algo que conecte todo, ¿verdad? Ya. Sí, pero si me preguntan ahorita, soy ateo, hermano. O sea, Sí. después de todas las cosas pues, que he visto, me quedo con que prefiero ser ateo para tener acceso al conocimiento. Pero Es bueno, que chingado, o sea, si uno tiene, mientras más conocimiento tenga, como dicen, la felicidad está en, ¿cómo se dice? Se me fue. La felicidad está, bueno, cuando no sabes nada eres feliz. en la ignorancia. La felicidad está en la ignorancia. Y sí, mientras menos cosas sepas, pues más vives feliz, pero te vas metiendo, bueno, ¿Cómo sabemos te cosas? van metiendo a esto y más vas sabiendo y se te vuelve. Es que es como una red esto, es como una telaraña. Ya vas para un lado y se abren y tienes bastantes vertientes y ya ahorita de verdad yo creo en Dios, creo en una deidad que creó todo el universo, pero ya no sé qué cara ponerle, ya no sé qué vertiente de cristianismo, ahorita el hinduismo, quién me está contando, diciéndome la verdad. Pero bueno, un día voy a llegar a mi momento de iluminación y voy a tomar yo mi decisión, porque antes de irme de este plano tengo que tomar una decisión, porque si no voy a regresar otra vez, ya no quiero regresar otra vez a la reencarnación y a llegar llorando otra vez a este mundo y empezar otra vez mi sufrimiento, llorando ya. No, pero sí, pero bueno, ya dicho esto, gente, vamos. Yo creo que ya con esta introducción podemos entrar ahora sí al Mahabharata, a la introducción al Mahabharata. Pero bueno, quiero que si me sigas contando, o sea, no se quedaron con la idea de quién era. Tuviste que haberla investigado. Mande. A la persona que se le aparecía a tu hermano. Ah, es que no la terminé de contar, ¿verdad? Ajá, sí. Mira, pasa el tiempo, mi hermana va a la iglesia, esta iglesia cristiana con una prima, y de repente van creo que es un café que se llama el 13 Lunas o algo así. Sí. Entonces ahí como que vio un libro o algo que traía una persona, y le hizo muy particular una deidad, sí, de color azul. Y no, pues hablando con él, pues no, pues es un librito que le compré a los Hare Krishna que iban pasando aquí. No, está bien. Y dices, no, pero pues es Krishna, ¿no? Llega mi hermana, porque dice, no, pues es que se parece. Donde le va saliendo en Google la imagen de Kali, así de que, es esa la vieja, güey. Puede ser. Es esa la vieja que yo veía en el cuarto de arriba. ¿Cómo? Sí, es esa. Y dices tú, ay, cabrón. ¿Y se metieron en su genealogía o no? ¿Qué? Ustedes. O sea, en su árbol genealógico. Ah, no. Deberías de meterte. No, ¿por qué? Yo digo que te metas porque Porque ya viste Dark. No, porque ya viendo bien el Mahabharata, todas las deidades, sí, podemos decirle todas las personas que salen en este libro, los sigue una deidad porque tienen la descendencia sobre él. ¿Sabe? No sabría qué decir. Ten cuidado, güey, no, ten cuidado. Ten cuidado que te lo están sacando. Pero sí, el Mahabharata es una de las epopeyas, gente, más importantes de la literatura de la India. Incluso había un dicho, cuando le preguntan a los ingleses qué necesitaban hacer para entender a la gente,
los mismos nativos de la India decían, ¿quieres entender a la gente? Lee el Mahabharata y vas a entender muchas cosas de cómo es la cultura de la India, porque es un libro lleno de sabiduría, de filosofía y sobre todo de batallas épicas que sí rivalizarían con las historias de George Martin o Brandon Sanderson o incluso el mismísimo profe Tolkien. Sus temas de lealtad, deber, honor, amor, guerra, no se tienen de todo, ¿verdad? Sí, está bien. Sí, son un icono de las tradiciones hindúes, de las cuales se conocía muy poco hasta hace muy poco tiempo a nivel mundial. Porque la primera traducción que se da del sánscrito o del hindú al inglés se da hasta el siglo XIX, o sea, hasta los años 1800. Al español apenas se tradujo hasta el siglo XX, o sea, hasta no hace más de 100 años se escribió por primera vez al español. Es una obra bastante grande, gente, una obra colosal. Se divide en 18 libros, los cuales se llaman parvas. Cada uno tiene su propia serie de historias y subtramas, pero todos juntos cuentan la épica historia de la lucha entre dos ramas de dos familias más importantes de la época, los Pándavas y los Cáuravas. Y también, hay que decirlo, su origen divino, que se parece a lo que ya hemos visto, por ejemplo, en el Enuma Elish principalmente, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué se sabe tan poco de los hindúes en nuestra cultura? ¿Tú qué piensas? ¿Que por qué se cree? ¿Por qué haya tan poquita información, por ejemplo, en internet, cuando la queremos buscar en internet? Pues yo la verdad pienso como les platicaba yo, como te decía el episodio pasado, que tuvo que haber sido por guerras. Ajá. O sea, llega otro país a colonizar y se encarga de tratar de que no se difunda su religión y acabar con los textos o con la que historia. Que no haya algo que rivalice con la cultura. Exactamente. Sí. Bueno, haz de cuenta que fue lo que hizo trató por mucho tiempo hacer el cristianismo, el invalidar de cierta forma a los dioses hindúes y la cultura hindú, porque pues es completamente pagana conforme a los escritos que tenemos de dicha cultura, ¿verdad? De la India. Y otra de las razones también es porque hay una natural desconexión continental. O sea, aquí estamos en América, la religión predominante es el catolicismo, los gobiernos lo saben, o sea, aquí incluso en México tuvimos una guerra porque el país es laico y se persiguió incluso hasta los cristianos en las guerras cristeras. En otros lugares hubo también perseguidos de la fe, pero a pesar de ser un país o un continente completamente católico, a excepción de Estados Unidos y Canadá, ¿verdad?, que son más de cristianos protestantes, por así decirlo, o mejor dicho, hay una mayor cantidad de cristianos protestantes en el extranjero. En el resto de Latinoamérica, en hispanohablante, pues tenemos el catolicismo bien arraigado, ¿verdad? Sí. Aunque los gobiernos sean laicos. Y sí, pues el hecho de tener un país que está completamente alejado nos deja culturalmente muy desconectados, ¿no? La otra es el idioma. Deja tú, no nos vayamos tan lejos, o sea, creo que no sé si en China o en China tienen prohibido Facebook, WhatsApp y todas las redes sociales del extranjero, con tal de que la gente no se mezcle, vaya con... Porque también está el tema de los algoritmos. Sí, o sea, todo, no, en Corea del Norte también es un país cerrado. Sí, en Corea del Norte. Y también Venezuela. El no por en China también está prohibido para Cuba. Para los jóvenes, para que no se distraigan en sus estudios. O sea, son todas esas mentes que a lo mejor y que las quieren hacer ver
como dices, o sea, un país laico, pero al final, pues te imponen el catolicismo, vaya. También que es, pues, o sea, también es un sistema de entretenimiento, digo, ya hasta cierto punto, los quieren ver gastar, güey. Entonces, oye, deja tú, creo que cuando ya se hizo al español, creo que lo sacaron también en forma de novela, ¿no? El Mahabharata. No, ha tenido varias adaptaciones, Okay. ha tenido adaptación al cine, de hecho hay unas escenas ahí en TikTok que de repente salen en YouTube, donde se avienta una lanza y se sube la lanza y luego sale una bandera que va cayendo. Sí, también pasadas de los... De hecho, que dice bien exagerado. Jaso me pasó una película de 5 horas y media. 5 horas. Duré una semana, gente. Una semana para terminar de ver esa película. A las 2 horas le tuve que platicar a Vanessa, un saludo para Vanessa, mi esposa. Salí a decirle, está bien fumado el Mahabharata. Pero ¿por qué esa señora está cagando una piedra? Pero de verdad fumado, o sea, voy a platicar tantito, porque luego Jaso me regaña. Llega un momento donde Pandu no puede tener hijos. Sí, porque tiene una maldición, güey. Te adelantaste un poquito, güey. Pero sí, espérate, ahí va. Total, no puede tener hijos y sucede algo milagroso, pues se puede decir así, alabando o hablándole a Dios por medio de un mudra. Para un mantra, güey. Un mantra para que le diera descendencia. Bueno, hasta ahí. Los mudras son estos signos que hacen con los dedos, a veces curiosos los hindús, y los mantras son estos rezos que repiten y repiten constantemente. Y le da chorrocientos hijos. Bueno, no, creo que son 7. No, son 5. 5, bueno. ¿Los 5 son los pándavas? Pero esos hombres ya nacen grandes. Sí. Bueno, eso es lo que le platiqué yo a Vanessa. Y luego... Bueno, como jóvenes, porque sí tienen como que todavía que tener un aprendizaje. Ok, bueno, nacen así en el video, en la película ya pues, crecían, ya estaban creciditos. Y ya le platiqué a Vanessa, estaba ahí haciendo unas cosas, yo estaba a un lado platicándole. Y digo, no, pues le dieron tantos hijos así, y luego ya volteé a Vanessa y se me queda viendo así como que, neta, me estás platicando esta historia que está bien fumada. Y total, ya quedé otra vez como loco con Vanessa, pero sí, está bien pasado. Pero sí, está raro, sí, porque en realidad pues no ponían tener hijos y los tuvieron con los dioses. Que eso lo vimos de cierta forma en la Enuma Elish. Y de cierta forma te deja una pregunta, o sea, ¿tendrá algo que ver también con el libro de Enoch y con los Nephilim? Sí. Sí, exactamente, sí, está muy... Pero sí, gente, la guerra prácticamente es entre los Pándavas y los Cáuravas. Sí, que los Pándavas es, como dijo Víctor, o sea, pues, bueno, son 5 hermanos. Y del otro lado están Dhritarashtra, sí, con Gandhari, y tienen 100 hijos, productos. Y esto está más loca. O sea, sí. Porque de una masa, sí, porque la señora Gandhari no se podía embarazar. Sí, tiene una masa y la masa era como una bola de carne. Es cierto. Que acá lo ponen como una piedra, güey. Se ve en botana. Nada más se ve que una... Bueno. ¿Cómo se llama? La que le ayudaba a la que no podía tener hijos. Le dice, golpéame. Es esa. Sí, le golpea en el estómago, ¿no? Para que saliera esa piedra. Entonces, ya cuando nace, ¿sí? Hacen 100 pedazos, los untan con ghee, que es esta mantequilla clarificada, que la pueden encontrar en el supermercado. Pero no pueden tener hijos con eso. Y de ahí nacen los Cáuravas. Bueno. O sea, entonces son 5 contra 100. La tiene y estaba llorando. ¿Cómo se llamaba la esposa? Bueno,
del dios que era ciego. Si quieres luego lo Sí, vemos, porque sí, ya sí. estamos contando todo. Espérate, pero está bien chido. Sí, o sea, esto nada más es el principio. Ajá, ¿verdad? está, neta que sí Pero está, lo vamos a ver más a detalle más adelante, ¿verdad? está muy, muy interesante, ¿verdad? Sí, aquí digo, volviendo un poquito de este problema de por qué este tipo de historias no nos llegan, como si nos llegan otro tipo, por ejemplo, otro tipo de films como esta película, o sea, ¿por qué no vemos esta película de 5 horas y está entretenidísima, ¿verdad? Sí. Pero como si me llega la de José el Soñador, la Pasión de Cristo que dura 5 horas y Ben-Hur, o sea, esa sí llega. Sí, o sea, esa es una gran pregunta, ¿verdad? Ajá, es que te llega lo que... Lo que quieren que llegue. Sí, exactamente. Pero lo peor, gente, es que por culpa de los ingleses es que se tiene también esta desconexión entre lo que es la India, lo que conocemos hoy como la India, y lo que es nuestra cultura. O sea, no conocemos mucho precisamente porque fue una colonia de Inglaterra hasta 1945, o sea, prácticamente hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Desde que se conquistó la India, incluso hay un desprecio generalizado hacia los hindús, ya sea por su cultura, sus costumbres o la falta de higiene generalizada de la gente de la India. Pero incluso la gente es menospreciada en todo sentido porque para los ingleses eran solo aborígenes en una tierra rica de conquista. Les impusieron sus religiones, les impusieron el idioma, les impusieron costumbres y menospreciaron su riqueza cultural, cosa que consecuentemente se vino replicando en los años posteriores. Hoy en día, incluso en Canadá, donde hay una comunidad de hindúes inmigrantes proliferantes, alrededor de un 4% de la población de Canadá es hindú. No te pases de lanza. Hace que se asentaron su mayoría en Ontario. O sea, son como 4 millones de personas. O sea, son un chingo. Lo que hoy los tiene en tensiones diplomáticas al borde de la guerra, gente, en serio. O sea, porque acaban de matar a un sacerdote hindú hace como 2-3 semanas. Actualmente tienen una guerra fría, por así llamarle, tras el asesinato del líder separatista Hardeep Singh Niyar a manos de unos enmascarados en junio del año 2023. Gobierno. Sí, frente al templo Sikh que coordinaban en un suburbio de Vancouver. Desde esa época de conquista inglesa, o sea, hace más de 500 años, hasta la actualidad, los países europeos y americanos han sido desinformados de lo que pasa en la India y su religión ha sido, por consecuencia, repudiada. La pregunta es, ¿tendrá algún propósito ese repudio? ¿Nos quieren ocultar algo? O sea, ahora vamos a verlo de la otra forma. Y si algo hay en el hinduismo, ¿sí?, que no quieren que nosotros sepamos. Te digo, es que también con lo que platicábamos de Irak y de Irán, perdón. Cuando el pueblo quiere alzar la voz, siempre es silenciado por otro tipo de creencias que no son afín de su, ¿cómo se llama? Puede decir, de su monopolio, vaya. Fíjate, como ahorita estamos viendo en pantalla del Ramayana, que esa es otra epopeya épica hinduista, ¿sí? Se cree que es del siglo III antes de Cristo, pero incluso se puede decir que data de mucho tiempo atrás. Es un texto tradicional, o Smriti, y aquí hay varios personajes interesantes, pero yo el que destacaría por encima de estos, que se replica en otra religión, es Hanuman, ¿sí? Hanuman es un personaje que ustedes lo van a conocer muy comúnmente por una caricatura que se llama Dragon Ball Z. Ok. Goku, ¿sí?, o la epopeya también de Son Goku, tradicional china, es un ser que pues es Son Goku o Son Wukong. Es un simio antropomorfo que es
para los hinduistas, Hanuman, y es una reencarnación, es una encarnación, ¿sí?, de un avatar de Shiva, ¿sí? O sea, el espíritu de Shiva reside en Hanuman, pero es el aspecto más inocente de hecho de Shiva. Entonces, mientras él anda jugando, viviendo, descubriendo el mundo y peleando contra otras deidades prácticamente por diversión, y probarse, él sigue en estos aspectos de ingenuidad, de bondad, de una persona inocente que lo vemos en una caricatura. Por eso lo hicieron así como que muy, o sea, muy piadoso, muy inocente y... Ajá. Ajá. Sí, por eso Goku es así. Ahora, ahí te va. Shiva es el dios de la destrucción. Uh-huh. Goku aspira a ser, ¿qué? El dios de la destrucción. Digo, no, spoiler, perdón si no han visto Dragon Ball Super. Sí. Oye, no te pases de lanza. Sí, y la misma tradición está. De hecho, ahora también sacaron un videojuego que se llama Black Myth Wukong. Ahí la de promoción. Ojalá nos pagaran. Pero sí, también que ha sido un juego muy criticado actualmente porque no sigue las normas de la agenda woke, y de la inclusión, etcétera. Pero que es un tipo de juego parecido como God of War. Uh-huh. Que también es un libro, es un videojuego que también vamos a estar hablando más adelante. Está interesante que maneja también estas peleas entre dioses. Que si nos están viendo, podemos hacer el viernes de videojuegos. Estaría chido, güey. Sí. Pero sí, es un personaje muy interesante. Y ahorita van a ver por qué Hanuman también es un personaje interesante alrededor del Mahabharata. No de forma directa, pero sí de una forma interesante indirectamente. Ahora bien, no vamos a hablar a profundidad del Mahabharata. O sea, es demasiado extenso como para meterlo en un video. O varios, porque pues, prácticamente lo vamos a ir hablando en varios videos. Yo creo que con en dos tantos nos lo aventamos. Esta parte introductoria, y más adelante el contenido ya como tal del parva por parva. Pero sí, de cómo lo que sí tenemos que ir viendo es cómo se relaciona con los textos que hemos visto en este podcast, partiendo de lo más representativo del Mahabharata. Entonces, siguiendo con lo que traíamos del Mahabharata, hay que decir, y Hanuman, hay que decir que este escrito, este texto es escrito, esta epopeya es escrita por un antiguo escritor legendario hindú llamado Vyasa, el monje Vyasa o el sabio Vyasa. Es un escritor de la antigüedad hinduista, cuyo nombre verdadero es Krishna Dvaipayana. Es el cuarto miembro del Rishi Parampara, un tribunal de gurús y discípulos de la escuela Advaita, una rama del hinduismo que se caracteriza por la idea de que la realidad es unitaria. Y que era lo que mencionamos hace rato, que el universo es un todo y que todos somos parte de ese universo y por lo tanto todos somos parte de esa divinidad. Es decir, que según este monje Vyasa, ¿sí?, todos somos parte de uno mismo. Y pues suena como lo mencionábamos a lo que veíamos en el Kybalión, ¿verdad? También parte de eso también se explica, fíjate, ahí en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un texto que está dentro del Mahabharata y es un importante y sagrado texto hinduista, escrito incluso o dictado de cierta forma, según las creencias tradicionales, por el mismísimo Krishna. Ese que vemos en pantalla es el dios Krishna. Ese es el Bhagavad Gita. Sí. Es el donde es como un subparva dentro de los parvas que están. Pero ese es donde te vienen las reflexiones. Sí. Okay. Da todo un contexto filosófico y cultural. También Krishna, aquí hay algo bien curioso que contar, y es que Krishna vivía en una ciudad sagrada, de la cual no cualquiera podía entrar. Y vivía junto con sus hermanos. ¿Esa es la que están apuntando o no? ¿Eh? Esa es la que están apuntando. Es como que... Sí, es esa ciudad. De que
Ajá. Y sí, como que vas Va el vas camino, bien, están construyendo un el camino. y llegas Ajá. a la ciudad. Sí, y la ciudad estaba, si te fijas, en medio del mar. Bueno, ahí ¿Qué, está. qué dijiste que había en el medio del mar? Ahí estaba ese reino de donde se supone que vivía Krishna con sus hermanos. Pero no, Ahora no lo eran hijos de contaste. los dioses. Ándale, pero no lo contaste en el episodio pasado. Ah, bueno, el Atlántida, güey. Y que, bueno, yo te dije la frente, pero tú me lo dijiste de otra forma. Porque en el Enuma Elish también venía, o sea, Que vivían en otra... en una isla flotante. Ah, exactamente, Sí, exactamente. en una isla flotante. Que era precisamente la ciudad de Marduk. Y donde vivían Sí. los dioses. Era donde vivían los dioses. Ahora, ¿qué le pasó? Después, o sea, lo vamos a ver más adelante lo que pasó en el caso de Krishna, ¿verdad? Pero sí, había incluso un reino por completo que era reinado por Krishna y sus hermanos. Ojo que Krishna era también conocido como un dios. Sí. Ahora, si bien el Rig Veda es el libro principal del hinduismo, sí, porque, ya me acordé. Porque decía, el Mahabharata, como de cierta forma, pues puede decir, pues el texto principal es el Rig Veda, son los Vedas, sí. Pero vamos a ver el Mahabharata primero, porque es el libro que se conecta más con lo que ya hemos visto, Okay. principalmente con el Enuma Elish. Bueno, aquí hace un poquito más introducción de la relación de Krishna con Arjuna. Arjuna era uno de los Pándavas. Y ahí explica la guerra del Kurukshetra, que la vamos a ver en el Mahabharata. Que precisamente es esta guerra la más interesante. Entonces, si bien el Rig Veda es el libro principal del hinduismo, el Mahabharata de Vyasa vendría a ser un libro que explica la historia del hombre, que en nuestra opinión nos conduce al episodio en donde buscamos patrones de similitud entre las distintas religiones, de lo que ya hemos hablado en este podcast. Es importante decirlo, pero no se sabe a ciencia cierta el origen tanto del Mahabharata como de los Vedas, como de los textos hindúes. O sea, no se sabe a ciencia cierta el origen. Sí, por una parte, se cree que, por ejemplo, el Rig Veda fue escrito en el 1500 a.C. Y otros dicen, ¿sí?, que su trabajo se remonta entre los años en el siglo X o en el siglo VI a.C. Pero según el Mahabharata en concreto, la mayoría de los hinduistas creen que su epopeya pasó los hechos escritos en la epopeya pasaron en el 3102 a.C. Sin embargo, el mismo Mahabharata se le considera uno de los 7 Chiranjivin. Avyasa, ya me acordé. Avyasa, sí, que es el que escribió el Mahabharata, sí, se cree que vivió en esta época del 3102, y además de eso, se le considera que es uno de los Chiranjivin, sí. Uno de los Chiranjivin era precisamente Hanuman, sí. Y Hanuman, sí, decíamos que era una reencarnación, una encarnación de un dios, sí. Entonces Vyasa vendría a ser una encarnación de Shiva. Y lo que hace precisamente, tiene sentido porque lo que hace en el Mahabharata es contar la historia de una guerra que destruyó por completo, tal vez no solo a la India, sino a otros reinos, como precisamente sucedió con el reino de Krishna. Dice, seres que viven muchos años o que son inmortales. Ajá. Ahí tienes que decir, ¿a qué Los te suena? Chiranjivin son series que viven muchos años o que son inmortales. ¿A qué te suena? Okay. Vamos a hacer camisetas así. ¿A qué te suena? Ya lo escuchaste, está mi camarada Alejandro, Gracias, Alejandro. el que nos va a hacer las playeras. Pero sí, Hanuman, como ya hemos visto, es un dios mono, quienes lo consideran un aspecto del dios Shiva. Hay que explicar que, por ejemplo, los dioses, los principales dioses, son Shiva, Brahma y Vishnu, ¿sí?
Y cada uno tiene sus aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, Brahma tiene el aspecto creador, Vishnu tiene el aspecto de la protección, como protector. Krishna era, por ejemplo, una encarnación de uno de los aspectos de Vishnu, que es la protección. Entonces Krishna era el protector de la humanidad. ¿A qué te suena eso? Oye, no te pases. Como Enki, vato. Sí. Ahí. Ahora, Shiva es el aspecto de la destrucción. Sí. Pero también de cierta forma es el aspecto de la sabiduría. ¿A qué te suena? ¿A qué te suenan los dioses mono? Goku, como lo decíamos ahorita. Humanos con formas de dioses. Lo hemos visto. Sí. Lo vimos en el libro de Enoch. Esto suena muy parecido a lo que vimos o con los primeros humanos en la Biblia, por la longevidad de los años. Es que sí, por eso te digo que ahí tienes que decir para qué te suena, porque los primeros vivían 365 años, ¿sí no? No, hay más. O sea, decía, creo que ahí en el libro de Enoch, que vivían 365 años o algo así. Me acuerdo que lo habías leído en el libro de Enoch, que vivían tantos, y dices 365 años. No, deja tú, güey. Decía, vivió tanto tiempo y empieza a ver ahí como una discrepancia de interpretación en la Biblia. Porque empiezas a ver, no, pues este vivió 300 años y luego tuvo a tal hijo. Ajá. Y este señor vivió otros 800 años, en total tiene 1100 años. Y espérate, fíjate. Se me vino algo a la mente de los... Como el Matusalén. De los Anunnakis, que sus años eran medidos en shars. Ajá. ¿Y un shar cuánto dura? Porque sería interesante ver. ¡Sharpay! Van a ser un chorrocientos años. Que también se cree que pudieran ser cientos de miles de años. Porque si estamos hablando de una época de una creación, pues el universo tiene mucho que ya es el universo. Y no hasta hace muchos años comenzó la vida como la conocemos en la Tierra. Año, periodo orbital, nibiruneano, no alcanzo a ver, manito. A ver. Sí. Sí, un shar es un año o periodo orbital nibiruano, tradicionalmente de 3600 años terrestres, vato. Para esta cronología, la cuenta de los shares se inicia desde la llegada de Alano a la Tierra. Shar 0, a partir del shar 120, la duración del año nibiruano se ha ido acortando unos 3200 años. Periodo de 60, Sosus, periodo de 60 años en la Biblia y sobre todo en el Génesis, se ha interpretado erradamente los Sosus como los años corrientes. Un shar está compuesto por 60 Sosus. ¡A la torre! Ya te dije, hace 4.700 millones de años se forma el Sol. Hace 4.650 años se forman los planetas Mercurio y Tiamat. Hace 4.000 se forma Kingu, el mayor de 11 satélites de Tiamat, y después el sistema solar consta de 8 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Tiamat, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pone ahí la nota, no estoy de acuerdo, la Tierra ya existía. Nibiru, un planeta errante formado hace 3,9 millones de años. Otro sistema, 3.900 millones de años. Otro sistema solar es captado por el Sol. Al adentrarse en nuestro sistema, arranca uno de los satélites de Saturno, que convierte en Plutón noveno planeta y toma como posición décimo planeta en el alargado y coincide con la órbita de Tiamat. Qué interesante, man. Ahora, algo que también hay que decir del Mahabharata. El Mahabharata se maneja en un contexto de que todo ocurre en la India. Pero, ¿y si en realidad estamos hablando de la creación del universo y no literalmente
no literalmente que se trate de la India, sino de una India universal. Porque fíjate, fue lo que yo me confundí en el episodio pasado. Ajá. Que te digo, no sé si estaban peleando por el control de la Tierra. Y me dijiste, no, porque todavía no llegaban a la Tierra. Ajá. Quizás en el momento de hacer la traducción del hinduismo, ay, medio frío, güey, del hinduismo al inglés, ya cambió el contexto de lo que quisieron dar a entender en el hinduismo, vaya. Uh-huh. Y por eso, pues sí, si me lo estás explicando aquí con peras y manzanas y yo todavía te digo que estaban peleándose por la tierra, y imagínate gente que no conoce el hinduismo y lo quiso traducir, no. A lo mejor lo que está redactando es que habían dos bandos que estaban peleando por el control del universo. Y así se crea Star Wars, gente. Y así se creó todas las historias del bien y el mal. Lo interesante aquí de entrada, antes de entrar incluso al Mahabharata, es su creador, Vyasa, el monje Vyasa, el sabio Vyasa. Porque, como lo decíamos ahorita, si es una encarnación de Shiva, eso incluye que pues Shiva, al ser el dios del caos, de los límites del tiempo y del espacio, un dios con atributos de serpiente, ¿sí? Que también es protector de los Vedas o de la sabiduría antigua, que tiene una esposa que se llama Sarasvati, que bueno, estas vendrían a ser las diosas del conocimiento, ¿verdad? Sarasvati y Ganesha. Sin embargo, ¿quién es más sabio que el tiempo? ¿Quién es más sabio que el caos? Y si de alguna forma Shiva fuera el dios de la sabiduría, porque pues al ser más longevo, al ser el dios del tiempo, pues vendría de cierta forma más conocimiento. Y tiene sentido que se ha visto el sabio Vyasa como una encarnación de Shiva, porque redacta los hechos como sucedieron, tal vez de una forma profética, o tal vez porque incluso era profeta. Entonces, Vyasa redacta lo que iba a pasar con su dinastía, uh-huh. Porque incluso tanto los Pándavas como los Kauravas son los nietos de este monje llamado Vyasa. ¿Sí? Entonces, él está hablando de su propia dinastía y de lo que iba a pasar con su dinastía. ¿Quién era? En la película que me pasaste de YouTube, ajá, Vyasa primero le dice, se encuentra a un niño, bueno, hace que se aparece frente a un niño, ajá, y le dice, ¿sabes escribir? Y el niño le dice, pues que no, ¿verdad? Dice, bueno, entonces te voy a contar la historia de tu pueblo y de tu, uh-huh. ¿Cómo se puede decir? Sí, de tu pueblo, vaya. Y se le aparece Krishna. No, Ganesha. Ganesha, perdón. Sí, con esta forma de cabeza de elefante. De elefante. Uh-huh. Y esa es la divinidad que le hace que es como el escriba de Vyasa, ¿no? Sí. Pero ¿quién es el que lo representa? ¿Es un humano yo creo que en sí. general? Okay. Yo creo que sí, como decir, el hijo del pueblo de la India, al que Vyasa le está contando la historia. Porque eso también lo vemos en el libro de Enoch. Uh-huh. Dios toma a Enoch, uh-huh. y lo hace su escriba para que cuente lo que pasó y lo que va a pasar. Uh-huh. Lo hace su profeta, sí. Exactamente. O sea, también es. Sí. O la palabra sería como si fuera un acólito. ¿Sí? Por ejemplo, Vyasa era un acólito de Shiva. Sí, porque era un avatar, como se les conoce en el hinduismo, como el avatar Anja, así que tenía, uh-huh. Pues era el avatar que tenía el espíritu de los dioses y los encarnaba, ¿sí? A sus distintas vidas y sus distintos aspectos. Entonces es un poquito cómo funcionaban estos sabios de la sabiduría hindú. Que el avatar también es una, ¿cómo se le puede decir? Apología del budismo. Sí, del budismo más que todo. Uh-huh. Sí.
Pero si te fijas, hay también muchas similitudes entre el hinduismo y el budismo. Entonces, Vyasa, al ser un Hanuman, no solo era escritor, sino también un semidios. O sea, si lo vemos de esa forma. Alguien con una conexión divina, un profeta, con fuerza sobrehumana, porque incluso peleaba contra demonios, puede volverse gigante, puede volver a su estado original, es un ser con inocencia y pureza, como lo decíamos, es como un Goku, es que Goku se hace gigante con la luna. Entonces, esos son aspectos que también tenía Hanuman, ¿verdad? Y si lo vemos de esa forma, pues hace sentido, es lógico que era un superhombre con una conexión espiritual elevada, un guerrero de los dioses. ¿Qué termina siendo Enoch? ¿Sí? ¿Qué termina siendo Enoch en el libro de Enoch? O sea, termina siendo el que le enseña a pelear al pueblo. Termina siendo el guía, termina siendo el profeta, termina siendo el que les enseña las armas, el que advierte de lo que iba a pasar, que fue testigo de la guerra y de los acontecimientos, donde incluso posiblemente su familia moría. Y la pregunta es, ¿el Mahabharata será una representación de los mismos hechos que acontecieron y cómo acontecieron en el libro de Enoch? Gente, que yo creo que sí. ¡Qué ole, gente! Es lo mismo, pero explicado diferente. Ajá. ¿Qué tal si? ¿Cómo dirían aquí en Nuevo León? Es lo mismo, pero al revés volteado. No, es la misma gata, pero revolcada. Es la misma gata, pero revolcada. No, pero aquí, y si fuera el libro de Enoch, pero contado de una forma más específica y detallada. Es que de hecho sí, porque comentan estos tienen esta similitud de los carros volantes. Ajá. Que pelean en sus carros de fuego. Los vimanas. Los vimanas. Y también en que no, por ejemplo, en el de Enoch no tienen una idea de lo que es el carro de fuego. Ajá. Pero acá en la hindú sí le ponen un rostro a lo que es el carro de fuego, representado y explicado como los vimanas. Deja tú, y que también hay otras cosas, que como lo vimos en el Enuma Elish, aquí también se manejan unas armas creadas por los dioses, y que en este caso fueron entregadas a los guerreros para enfrentarse entre sí y usarlos en la guerra. Que lo vamos a ver en el Mahabharata. Pero ahora tenemos 5 minutos para que termine el primer episodio antes de comentarle continuidad a lo que seguimos. Lo mismo. Pues yo creo que con eso lo podemos cerrar, no sin antes hay que dar la promoción, ¿no? Todo esto como quiera va a salir el día del miércoles, pero sí. Terminando con este episodio, bueno, no, es un episodio de 4 capítulos. Para que se quede. Espérate. No, yo creo que sí se va en. ¿Sí se va? Sí se va en 2. Bueno. Vamos a ponerle ahí el primer capítulo de este episodio del Mahabharata. Sin antes agradecer a MJ Servicios y que nos sigan mandando sus historias. No, de hecho ya. No, ya cerramos. Ya cerramos. Pero hasta el día 31 de octubre, que es el día de hoy, por la magia de la edición, les vamos a tener ya al final de los capítulos, de estos 2 capítulos, les vamos a contar primero las 2 historias que son el tercero siempre la cago, y me mando otros 2 dedos. El tercero y el segundo lugar, y en el segundo episodio va a ser el primer lugar, donde se van a ganar el Yeti y un cupón de 50% de descuento para un mantenimiento de un mini split. Bueno, dicho esto, yo quisiera, antes de terminar este episodio, quisiera yo mandarle mi más sentido pésame a nuestro camarada, hermano, compadre, Alejandro de los Tacos Güero Jr., que falleció su padre en esta semana.
que estamos con usted, compadre, y pues nuestro más sentido pésame, pronta resignación, y pues este episodio y el que sigue va a ser en memoria de su padre. Pero bueno, cortamos, seguimos con el segundo episodio de El Mahabharata.